pensaba mientras la escuchaba Orieta que cada quien que lee un libro hace interpretaciones ricas y distintas acerca de un mismo documento, ¿no? Yo me gustaría hablar del libro en clave feminista, militante y de producción de conocimiento, sin pretensión de que esas tres esferas sean diseccionadas, sino sosteniendo esa mirada a lo largo del libro. Hay dos ideas fuerza que me gustaría destacar y que a lo largo del libro cuajaron en la lectura. La primera es que este libro es un libro anfibio, y ahora voy a explicar qué es eso. Es una categoría de Maristela, que me voy a tomar con mucho respeto la posibilidad de utilizarla, y que es una apuesta en clave colectiva a la resistencia contra el neoextractivismo. Bueno, en primer lugar, pensarlo como libro anfibio o como práctica anfibia de escritura tiene que ver con recuperar una categoría que fue la de intelectual anfibia o anfibio, que es un modelo de intelectualidad que en algún momento Maristela contribuyó a definir, que es un modelo de intelectualidad que nace, una forma de producir conocimiento luego de la crisis del 2001, cuando quienes estábamos desde distintos lugares pensando cómo explicar esas situaciones, surge la inquietud de articular compromiso político con tarea académica, y entonces la intelectualidad anterior y la militancia anterior, que estaban más diseccionadas, en algunos cuerpos se vuelven la posibilidad de articularse. A mí la lectura del libro me hace pensar que es un libro anfibio porque además de recorrer estos dos mundos, de lo académico y lo intelectual, se agrega en este último libro de Maristela el mundo personal, que no había sido nombrado como tal en su trayectoria, y que lejos de sesgar o quitarle objetividad o restarle valor de verdad a aquello que se dice en el libro, nosotras desde la epistemología feminista entendemos que esta es una forma de posicionarse desde el pensamiento situado y de aportarle lo que algunas autoras denominan objetividad fuerte, que es ese pensamiento que puede hablar de regímenes de opresión, de formas de organización del poder y de sus resistencias desde lugares situados. Es un libro donde a mí me gustaría leer un párrafo de una entrevista que le hicieron hace unos días, porque me parece que ella en eso resume. Dice: me pareció que no debía contarlo en el registro del ensayo, que para eso hay otros libros míos, sino en un registro más personal. Si bien he escrito novelas y siempre digo que la Patagonia es mi territorio literario, nunca pensé que en un territorio productivo, centenario, tan ligado a la economía frutícola, pudiera suceder esto, o sea, el fracking. Es una historia que creo puede interpelar al habitante valletano y que puede sobre todo abrir un debate necesario para poder pensar el destino de las próximas generaciones en el Alto Valle. Bueno, esto lo leo porque me parece que es un poco esta expresión de Maristela lo que explica de qué se trata el libro. Para mí es un entramado muy cuidadoso de historia personal y familiar, de formas regionales de sociabilidad chacarera y de contextos históricos nacionales que la enmarcan y muchas veces la explican. Para ello, la autora se vale no solo de su memoria afectiva, sino también de trabajos propios y de otros, donde sustenta con un riguroso cuidado una trama genealógica de qué es la fruticultura, qué son les chacareres, qué son les trabajadores. Y es una trama genealógica que nunca se despersonaliza. Yo creo que el registro del libro, la riqueza que tiene este libro, es que nunca está hablando en una forma despersonalizada. Siempre se nota que es Maristela, la autora y quien recorrió esa historia, que lo está contando en primera persona. ¿Cómo lo hace? En un registro donde aparece el otro culto a los discursos androcéntricos, que es pensar los regímenes o las matrices productivas, en este caso, como una cuestión de mercado, como una cuestión del espacio público y como una interlocución con el Estado.
Acá lo que nos muestra el libro es cómo se sostiene la vida en los territorios, cuál es la economía de los cuerpos y de los afectos que circulan en esos territorios, que configuran las matrices productivas y que son reconfiguradas a partir de la forma en que las matrices productivas se van llevando a cabo. Es justamente una economía, mostrar una economía de las prácticas y unas formas de sociabilidad que controlan, que forman, que construyen los procesos de reproducción de la vida en un territorio. El fracking justamente viene a quebrar esa historia, y el tema es que aunque no se vea, lo que provoca la llegada del fracking a estos territorios, y es lo que el libro pone de manifiesto, es que se provoca, bueno, en términos técnicos podríamos decir que se provoca una histéresis del hábitus, que es cuando nada de lo que sabemos cómo se hace, nada de nuestro sentido práctico nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Entonces seguimos o tratamos de asimilarlo a la manera que es posible. Es una especie de shock social. Y entonces, ¿cómo asimilamos eso? Bueno, creo que los distintos sectores sociales lo van asimilando de distintas maneras, de acuerdo a la información con la que cuentan, al sentido práctico desde el cual transitan lo social, y justamente creo que eso es lo que se pone en tensión en el libro y en estos momentos. El libro empieza con un momento epifánico, que es una conversación entre dos mujeres, entre Maristela y su hermana, donde ella habla de un momento premonitorio. A mí todo esto me interesa rescatarlo porque muchas veces hay algo de la intuición en la experiencia que la ciencia moderna y el patrón médico hegemónico nos ha enseñado a invisibilizar, a ocultar, y justamente una de las cosas que más muestra este libro es cómo a partir de algo que ella, a partir del llamado de su hermana que le dice alquilaron la chacra del abuelo a una petrolera, se desata en ella un malestar que la lleva al regreso a la Patagonia, como dice el subtítulo del libro, y a pensar este proceso como un punto de llegada y no como un punto de partida de todos los estudios que ella ya venía haciendo hasta el momento sobre el tema y su militancia. Bueno, es decir que este libro, que es una trama, es un conjuro de trama literaria, ensayo e investigación, se transforma en una propuesta política donde me gustó cuando Orieta dijo ¿cuál es el problema? Porque se ve que hay un vicio profesional que estamos buscando siempre cuál es el centro de qué trata, qué se juega acá. Y para mí acá se juega una pregunta que Maristela nunca hace explícitamente, pero que está implícita, que es ¿qué vamos a hacer con esto que nos está sucediendo? Me hizo acordar una pregunta de un líder colombiano que fue asesinado, que militaba en los territorios colombianos, era un campesino, y decía ¿qué nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo? Bueno, justamente me parece que este libro nos pregunta eso, y lo hace, y ahí me voy al segundo punto, a la segunda idea que venía a traer, que es que a partir de la condición anfibia del libro, de esto de haber podido tejer lo personal, lo público, la trayectoria científica de Maristela, la militancia, lo que nos trae, lo que nos devuelve es el espejo de que el fracking no es aquello que sucede a tantos kilómetros, no es aquello que sucede a nivel macroeconómico, no es aquello que le pasa a los indicadores de un país o a determinadas poblaciones que ya están siendo vulneradas, sino que es algo que nos atraviesa en el día a día. Digo, en Neuquén hay miles de imágenes donde hoy podemos cada uno estará pensando en su cabeza cuántas cosas hacen en cada semáforo, en cada escuela, en cada esquina, en cada práctica, cómo el fracking se nos cuela por todos lados. Frente a un régimen colonial capitalista que en su nuevo pliegue, como dice Rolnik, está financiarizado, es neoliberal y es neoconservador, y que interviene más intensa y perversamente en la esfera micropolítica, la autora recupera una trayectoria vital rica en lazos para poder mostrar y advertirnos acerca de los despojos actuales, y opone a una economía del despojo una economía de los lazos. Todo el libro es un recorrido a través de los lazos sociales y a través de lazos familiares, amicales, militantes y colectivos.
A la pregunta que decíamos que hace el libro, que es qué vamos a hacer con esto que nos está sucediendo, también hay una respuesta concreta en el libro. Maristela pone en palabras, sin clausurarlo, la amplitud de los efectos del proceso de despojo, nos pone en alerta sobre la capacidad de dañabilidad de lo que ella denomina colonialismo energético, problematiza la capilaridad de las salidas individuales, que son capilares, que son individuales y que muchas veces son leídas en términos de egoísmo, pero que estoy pensando, por ejemplo, en los chacareres que alquilan sus chacras a las petroleras. Digo, son salidas individuales que son muy cuestionadas, pero que no dejan de ser manotazos de ahogado y que no es ahí la línea, digamos, no es ahí la línea política donde está centrado el libro, sino en qué hacemos todos con esto. Y es una invitación a pensar una matriz productiva y qué pasa cuando esa matriz productiva es desmantelada para desde afuera y de manera violenta, porque es de manera extractivista también, cómo el extractivismo llega a los territorios, desmantela, desgaja, rompe, destruye las formas de territorialidad previa que ayudan a sostener la vida, que son las formas conocidas por las personas que habitan esos territorios de cómo se conoce la vida. En algunos escritos se habla de cómo se masculinizan los territorios. Sin idealizar, que eso también me gustaría marcarlo, Maristela nunca en ningún momento del libro idealiza ni romantiza una actividad, que es una actividad como la frutícola que también es objeto de muchas críticas, es una actividad que ha contaminado durante años, es una actividad que ha sido fundada por un Estado-nación posterior al genocidio de los pueblos originarios. Ese recorrido tan rico que ella se permite es porque también, lejos de romantizar, como se la ha tenido durante mucho tiempo esa actividad, puede verla en la crudeza y en la riqueza de las relaciones que se entablaron en esos territorios. Es un relato que a la vez que narra es un llamado a producir un nosotres inclusivo. Eso es de Raquel Gutiérrez Aguilar, pero me parece que Maristela acá lo plasmó. Es un llamado. Este libro es un arma política, es un llamado, es una invitación. Nadie que lo lea queda igual después de haberlo leído, porque pica en la conciencia de cada quien para que construyamos veto social al capitalismo fósil predatorio. ¿Desde dónde? Desde la recuperación de lenguajes de valoración no mercantiles y de larga duración, que son lenguajes feministas, que son lenguajes que rompen con la concepción de la naturaleza, y lenguajes ecoterritoriales, como dice Maristela, que rompen con la concepción instrumentalizada de la naturaleza. Y finalmente este libro amplía los márgenes de decibilidad de lo que se puede decir del extractivismo, de lo que nos es posible decir acerca de sus efectos, pero también de las resistencias, porque parece que solo hay una puja muy fuerte, que la hemos charlado ayer, que es que hay algunos espacios donde solo son invitadas algunas voces autorizadas a hablar del extractivismo, y cuando queremos hablar desde otros lugares somos desautorizadas desde la ciencia androcéntrica, moderna, con pretensión de neutralidad, con pretensión de objetividad, y justamente este libro abre una ventana de aire, una bocanada de aire para que podamos decir otras cosas. Y bueno, claramente por la gente que está aquí queriendo escucharla, quiere decir que hay potencia y hay mucho respeto, y entonces es una apelación, y acá cierro, a la cuidadanía, como dicen las precarias a la deriva, que es una ética del cuidado no reaccionaria, que no es de las mujeres, que no nos toca a nosotras, que nos toca a todes, hacernos cargo de los cuidados que implica hacer posible la vida y formular estrategias para ello. Bueno, me gustaría, como dice ella al final del libro, que esto sea una apertura al debate. La vamos a escuchar a Maristela y cerrar con un pensamiento que también es fuerte, que está escrito ahí también en el libro, que dice que hemos traspuesto el umbral de riesgo y que estamos en un momento donde o reaccionamos, y bueno, me parece que es una invitación a pensar.